Esto es una cinta familiar, no es que esto vaya a salir a la superficie, porque esto queda para guardarlo en el archivo de las cosas, para que el día que mi piqui quiera hacer una especie de biografía mía, le quede todo lo que tenga, para que lo haga en forma y con un cuidado exquisito y quede para la posteridad. En pleno siglo XXI y casi 40 años después de su fallecimiento, ha llegado la hora de situar, de una vez por todas, la figura de José Tejada Martín, Pepe Marchena, en el lugar que se merece dentro de la historia del flamenco. Un lugar preferente, con independencia de opiniones o de críticas, porque ha sido una figura significativa que ha ayudado, con más de 50 años de su vida y su trabajo, a escribir en primera persona del singular una página muy importante de esa historia. De manera categórica podemos afirmar que Marchena fue, entre otras cosas, lo siguiente: padre, esposo, hijo y hermano ejemplar, exquisito con las mujeres, espléndido con sus amigos hasta la exageración, ególatra, narcisista, ludópata, mal empresario, profesional íntegro, solidario benefactor, mágico conversador y, sobre todas las cosas, artista. El nacimiento del cantaor flamenco tuvo lugar en Marchena. Así, José Tejada Martín nacía un día 8 de noviembre de 1903 en el número 16 de la calle Jesús. Sus padres, él jornalero y ella sirvienta en una casa de aristócratas sevillanos, no estaban casados, lo cual originó que los señores marqueses aconsejasen a Rita que el niño, que sería el mayor de 5 hermanos, sea registrado solo con los apellidos maternos, Tejada Martín, para estar en consonancia con la legislación vigente y la estrecha moral reinante. Lo que ignoraban es que estaban tratando de encorsetar a un auténtico transgresor del arte y de la vida. Al ser el mayor de los hermanos, el aún desconocido niño de Marchena pronto tuvo que ponerse a trabajar, primeramente como zagal borriquero guardando una piara de asnos perteneciente a Juan Viguera y luego como porquero en la huerta de Bohórquez. Más tarde, sobre los 8 años, entró a trabajar como folleta en la herrería del maestro Falcón, que se encontraba entre el Arco de la Rosa y el bar La Cueva. Su trabajo consistía en proporcionar aire a la fragua por medio de un fuelle y ganaba como jornal un real diario, teniendo que trabajar durante todo el día. Al ser el sueldo tan bajo, por las noches acudía a seguir trabajando en la taberna de su tío Perea. Y así, en las tabernas que tenían abiertas sus puertas durante la noche, como la citada de Perea, o en otra que había en la casa donde hoy se encuentra la confitería Candelaria, José Tejada iba de taberna en el transcurso de la noche cantando y sacando propinas más o menos suculentas. No hay antecedentes profesionales en la familia del artista marchenero. En los pueblos de Sevilla, sobre todo en aquella época de principios del siglo XX, solía haber muchos cantaores que solo cantaban en las tabernas y reuniones familiares, o en el campo mientras trabajaban en la recogida de la aceituna, la limpieza de los olivos, la siega o la siembra del trigo. Estos fueron los primeros maestros del niño de Marchena, los aficionados que cantaban en las tabernas y que le apuntaban cómo eran las malagueñas de Chacón, las guajiras de Escacena o las soleares de la Sarneta. Sin embargo, esta afición al cante no contaba con la aprobación de su padre, al que no le gustaba este tipo de vida, y eso le costó a Pepe más de una tunda de palos, pero el impulso interior de su afición lo llevó a seguir en su empeño de cantar.
Esta plena dedicación a los trabajillos que le salían y su dedicación al cante por las noches impidió su educación. No aprendió a leer ni a escribir como tantos niños de su condición social en aquella época. Por esta razón, a su corta edad le pusieron de mote la Vieja, apodo por el que se le conocería entre los compañeros de profesión, aún en los años en que ya era un cantaor conocido. Hacia 1914, en un bar de la Puebla de Cazalla, había unos jóvenes cantando en acalorada porfía con otros tantos que también cantaban en otra mesa. En ese momento, un niño de unos 11 años se acercó queriendo cantar. Cuando aquel crío cantó, se hizo un silencio de admiración. Los de una mesa quisieron llevárselo, al igual que los otros, hasta que un señor que lo había visto todo hizo que juntaran las mesas y que el muchacho se sentara con ellos. Seguidamente puso un duro de plata en la mesa y dijo que el que cantara mejor se lo embolsaría. Y quien se lo llevó fue ese niño de Marchena que no era otro que Pepe. Con 12 años y después de ganar un concurso celebrado en Fuentes de Andalucía, José Tejada se hizo profesional del cante, recorriendo varios pueblos y ciudades de la provincia sevillana. El propio artista recordaba cómo a los 13 años realizó una tournée por Morón de la Frontera, Puebla, Osuna, Écija, Alcalá y Paradas, cantando por los casinos y pasando luego una bandeja. Siempre le acompañaba Manuel Belmá, el Indio Manuel, que era entonces un guitarrista modesto, aunque la presentación más importante para su carrera tendría que esperar unos cuantos años hasta llegar a Sevilla, al famoso Café de Novedades. La hija del gran y añorado guitarrista flamenco Niño Ricardo recuerda en una entrevista radiofónica cómo eran estos difíciles años del niño Marchena. Me acuerdo de una anécdota que se contaba en mi casa, que yo también era muy pequeña, que con el niño Marchena, él iba trabajando a la corrilla, por los pueblos, a la corrilla. Entonces iban los pobres arrancados, claro, pasando más hambre, y en uno de los discos de Marchena le dice: vamos allá, Ricardo, acuérdate de las castañas, porque dice que se pusieron morados de castañas, lo único que podían comer, porque como no recogían bastante en la boina. Sí, que es una frase que se dice, pero nadie sabe por dónde va la cosa. Eso es. Entonces, y dice mi padre, dice, vamos, con decirte, una noche nos tuvimos que acostar en un granero, dice, vimos allí unos sacos, nos tiramos en los sacos, dice, resulta que los sacos eran dar piste, y por la mañana allí no había quien aguantara. Estábamos que parecía que teníamos sarna. ¡Fuera de la castaña! La que yo con delirio quería amar, ya está descansando en paz. La que yo quería con delirio, y ella sola se mató. En los años 20 Sevilla no era la sombra de lo que había sido en la época dorada de los cafés cantantes del último tercio del siglo XIX. El cante se había introducido en los teatros y a Marchena le gustaba acudir a San Fernando a escuchar a la Niña de los Peines y al Niño Medina. También iba al Salón Circo Victoria, que estaba situado en el Prado de San Sebastián, para emocionarse con Manuel Torre, o al Llorens, que en la popular Feria de San Miguel siempre programaba buen flamenco y donde podía aprender directamente de don Antonio Chacón y Manuel Escacena. Fue precisamente con motivo de la Feria de San Miguel cuando cantó por primera vez en el Café Novedades en compañía de otros dos nuevos fenómenos del cante, como eran Pepito el Pinto y el Carbonerillo. A partir de 1916 se establece en Jerez y se pone a cantar seguirillas y soleás en un colmao que se llamaba La Candelaria, que por aquel entonces era la cátedra del cante y donde también actuaban el maestro Cabeza, el Loli de Jerez, el Chícharo, Carapiedra, Luis Arrequejo o el Chuti de Jerez. Desde 1917 a 1921, fecha en la que debuta en Madrid,
se presenta en Sevilla, Córdoba y Badajoz. Con tan solo 14 años, el niño debuta en el Café La Lipa de Badajoz, una de aquellas salas consagradas al culto del cante jondo, como tantos de aquellos cafés cantantes que se llevaron los tiempos. Este salón estaba situado en un callejón solitario a espaldas de un edificio conventual. Con el tiempo, este primer escenario artístico de Marchena desaparecería para convertirse en la casa de comidas La Alegría, que se encontraba en este edificio azul de la calle San Gabriel. Cerca estaban el Bar Ideal o el Bar Los Caracoles. Eran los bares donde se tomaban las copitas esperando la hora de comidas y cenas, ya que en La Alegría solo se daban comidas. Los partidarios del cante flamenco acudían a cuantas novedades se ofrecen en el reducido local, y allí debutó en los comienzos de su vida artística el niño de Marchena. Por aquel entonces, la figura estelar del Salón de la Lipa era la juvenil artista Teresita España, pero, en orden de méritos, tuvo que compartir el favor del público con aquel muchachito que había caído en Badajoz. Aquí hubo quien le conoció con el nombre del niño de la Lipa. De esta época de Badajoz se le conocen dos anécdotas. Una que hace hincapié en su heterodoxia, no solo en el cante sino en su vestir y vivir. Aún es recordada por los pacenses. Se paseaba por la calle San Juan de esta ciudad, que era una calle Sierpes más reducida, con una piel de tigre terciada sobre el hombro como un extraño capote de paseo. Cabe recordar que mientras Marchena actuaba en el Salón La Lipa justo después de la medianoche, en el Teatro López de Ayala realizaba una temporada la inconmensurable actriz que se llamó Rosario Pino. Una noche, unos asiduos concurrentes al espectáculo de Pepe llevaron al niño de Marchena al teatro. Se representaba la obra Amores y Amoríos. El joven artista, ante la fabulosa impresión que le produjo la actuación de Rosario, exclamó: «Me ha gustado mucho eso de la rosa del jardinero. ¿Quién me podría hacer una copia?» «¿Para qué?», le preguntaron. «Para cantarlo yo», contestó Pepe muy convencido. Tiempo después, el disco de La Rosa del Jardinero fue un impacto formidable en la afición de España, y aún los que no eran aficionados al género flamenco se sintieron cautivados con aquella novedad. Marchena comenzaba una línea, un estilo nuevo en las actuaciones que, hasta entonces, estaban destinadas al tablao flamenco. Ay, yo me voy pa' siempre. Yo me voy, pero aquí me quedo, porque desde que yo a ti te vi, ole, y aquella a mí no me quiera. Después de este periodo en Badajoz, también debuta en Córdoba. En el Salón Ramírez, en una compañía de variedades, aunque la representación más importante la hizo en Sevilla, en el Café de Novedades, desde donde se lanzaría al mundo profesional. Lo relataba Eugenio Cobo en su libro. La macarrona bailaba todavía en el Café Novedades. Uno de los días estaban de espectadores 3 chiquillos con sus familiares y amigos. En aquella época no era raro que, a petición de los amigos, un espectador subiese a las tablas del café. De esa manera debutaron el Carbonerillo, Pepe Pinto y el niño de Marchena, que se quedó actuando unas semanas. Continuamos recordando la estancia de Marchena en Sevilla a través de sus propias palabras. Cuando me vine a cantar al Duque, cantaban conmigo el Colorao, Fernando el Herrero, Rafael Parejas, Salva Orillo, el Gordete y Cayetano el Pintor, que tenían sus oficios por el día y por la noche cantaban en las fiestas que se terciaban. Los profesionales, es decir, los que vivíamos de eso, éramos, aparte de mí, que era el más joven, Chacón, Pinto, Torre, Carbonerillo y Tomás Pavón, que actuábamos juntos en el Novedades, cobrando un duro los normales, 8 pesetas las figuras y 12 Chacón. También había cantaoras, pero la única que actuaba, y eso era en las ferias de los pueblos, era la Niña de los Peines.
Era también esta la época en la que se llevó por primera vez el flamenco a un disco, que por aquel entonces todavía eran de pizarra. El Niño de Marchena, como se le anunciaba por aquellos años, constituyó una auténtica revelación en su arte, y el cantaor Rafael Pareja lo recomendó para actuar en Madrid. Lo hizo en 1921 en el merendero Casa Juan, en el barrio de La Bombilla. Es aquí donde Chacón bautiza a José Tejada como Niño de Marchena. Pues llegó a Madrid y le presentaron a don Antonio Chacón. Y entonces le dijo que de dónde era. Dice, ¿cómo te llamas, niño? Dice, yo me llamo Pepe Tejada. Dice, no, ¿pero de dónde eres? Dice, yo soy de un pueblecito de Marchena, de un pueblecito muy cerca de Sevilla. Dice, bueno, pues Niño Marchena. Y el Niño Marchena se lo puso don Antonio Chacón. Su inteligencia natural, su trato exquisito y su porte señorial le permitieron llegar a codearse con lo más granado de su época, y así, toreros, políticos, aristócratas, intelectuales y artistas de todos los géneros escuchaban con admiración cuanto comentaba el Niño de Marchena y presumían de su amistad. El Niño de Marchena obtiene un gran éxito y al año siguiente el empresario Carcelé lo contrata para cantar en el Teatro de la Latina, con un sueldo de 200 pesetas por noche. Seguidamente graba su primer disco y toma parte en la comedia lírica Málaga Ciudad Bravía, acompañado a la guitarra por el grandioso Ramón Montoya. El año 1924 resulta ser el año de su consagración definitiva. Es conocido como el Rey del Fandanguillo y canta ante los reyes de Italia en el Palacio de Liria en Madrid. Empieza sus actuaciones y giras por toda España. La vida artística y personal del Niño de Marchena empieza a ser impresionante. Actuaciones individuales y con compañía en toda clase de locales, grabaciones de discos, actuaciones en películas y, sobre todo, el espectáculo flamenco trasplantado al teatro, lo que en la historia del cante flamenco se conoce con el nombre de la ópera flamenca. También fue el primero en ponerle música a las poesías. Y ante la pregunta ¿se puede hacer flamenco cantando con orquesta?, Pepe contestaba, hombre, claro. Yo no te ofrezco mi dinero por si te llevo a ofender. La primera vez que lo hizo fue para atraer más aficionados al espectáculo. Carlos Bedrines, que era entonces su representante, le propone hacer un espectáculo al que él llamaría ópera flamenca y en el que iban a actuar los mejores cantaores de la época. Estos espectáculos de ópera flamenca han sido criticados por investigadores y estudiosos del flamenco por su alejamiento de la pureza del cante. La ópera flamenca vino como consecuencia de la necesidad del acercamiento a la masa, como imperativo de dulcificación de los rudos sonidos flamencos. Hacía falta un hombre como Marchena que olvidara la rudeza temática, la amargura vital del flamenco, para poder adentrarse en el espíritu popular. El Niño de Marchena alterna su participación en comedias flamencas de gran éxito en los teatros de media España, con los conciertos en las plazas de toros, donde unos comienzan a idolatrarlo y otros, los más puristas, a machacarlo sin contemplaciones. A partir de entonces se suceden sus actuaciones por toda España, entre las que hay que destacar la que tuvo lugar en Sevilla, en 1925, con motivo de la inauguración del Hotel Alfonso XIII. En esta ocasión, y bajo la presencia de los infantes don Carlos y doña Luisa, Marchena alternó con Chacón, Ramón Montoya, Currito de la Jeroma, Luisa Requejo y otros destacados intérpretes.
invitaron a don Antonio Chacón y a don Ramón Montoya y a Pepe Marchena. Entonces era el niño Marchena, porque tenía entonces 18 años. Entonces fue una cosa muy agradable porque le cantó todo lo que el rey quiso y total, en ese momento, ya que terminaron, pues le dijo el rey a los que estaban a su lado que llamaran a los cantadores para saludarlo personalmente. Entonces Marchena iba vestido de smoking, porque él que fue también el que llevó la elegancia al teatro, el smoking. Smoking con su sombrero de lancha, su camisa rizada, total, que era un hombre que sabía vestir para el teatro, porque él decía que al público, que ya que pagaba, había que darle señorío y arte, no vestido, sino bien vestido, elegante. Entonces, como está diciendo, pues el rey lo mandó a llamar y entonces pues Marchena iba con su sombrero puesto y a llegar a donde estaba el rey, pues entonces le dijo, dice, su majestad, buenos días, dice, fue a descubrirse y entonces a descubrirse el mismo rey le dijo, deja eso, que está muy bien puesto donde está. Recién inaugurado el madrileño Teatro Pavón, los empresarios decidieron crear un concurso para dar unas medallas de oro. En este certamen participó el niño de Marchena, además del niño de Tetuán, Manuel Pavón, el niño de Linares, el niño de la Carolina, Carlos González y la rubia de las Perlas. Pepe Marchena recibió el premio a los mejores fandanguillos. En vista del éxito, la empresa decidió seguir explotando lo de los reñideros de cante flamenco y creó la Copa Pavón, concurso al que fueron invitados, además del niño de Marchena, otros cantaores de reconocida fama. Don Antonio Chacón, que presidía el jurado, estaba por darle el premio a Marchena o a Vallejo, decantándose finalmente por este último. Dicen que unos días después, en la copa que Vallejo dio a sus compañeros para celebrar la conquista de la llave, Chacón le dijo al ganador: «Te he dado la copa porque te la mereces, pero Marchena ganará más dinero que tú». En 1926 se incorpora a un elenco de estrellas en el que figuraban Chacón, Escacena, Manolo Pavón, el Chato de las Ventas, Centeno y Perico el del Lunar, con quienes recorre diversas capitales y ciudades durante todo el verano. En septiembre reaparece en Madrid, en el Teatro Fuencarral, alternando con Chacón. Luego participó en continuos espectáculos en giras por diversos lugares, intercalándolos con otros del flamenco escenificado, como la Copla Andaluza o el Valle de la Pena, representados en los teatros Pavón y Maravillas de Madrid, respectivamente. Marchena se convierte así en el primer cantaor-actor de la historia. No hay que olvidar que Marchena siempre tenía en mente a su pueblo, y siempre que podía intentaba actuar en la feria de su ciudad natal. Este mismo año de 1926 actúa en la Feria de Marchena junto con los también marcheneros Pepe Palanca y Manuel Carrillo. En 1927 inventa los famosos cantes americanos sobre la base de unas canciones populares mexicanas que le enseñó Juan Bringas, un amigo de Gaona, el matador de toros, y que Marchena mezcla con el aire flamenco para que llegara, según él, a mayor público, aunque hay varias teorías respecto a la creación de la colombiana. Según el guitarrista Rafael Nogales, esa música la sacó Pepe Marchena de una canción vasca. Sabicas, por otra parte, cuenta que estaba Marchena por todos los bares tarareando músicas, tratando de desarrollarlas, de imponerles un sello propio. Una de las veces se sorprendió porque la música que estaba cantiñando no la conocía y le preguntó que qué era aquello que nunca lo había escuchado. «Son colombianas», respondió el niño de Marchena al niño Sabicas, y como colombianas se quedó por bautizo de su creador, como podría haberle colocado cualquier otro nombre. Fue una creación de Marchena. Estábamos saliendo, íbamos toda la noche a un pequeño cabaret que había en la calle de Alcalá. Íbamos todas las noches allí a un palquito que nos ponía. Iba el niño Armadén, iba Juan Barea, Pareja, todos con Marchena. Y llegábamos al palco, no sabíamos por qué, pero nos llevó 4 o 5 días seguidos. Y es que había un dúo colombiano que cantaba aquello de «Quisiera ser perla fina de tu pulido jarete» a ritmo como de tanguillo. Y él se aprendió la música y creó la colombiana. Es una creación de Pepe Marchena. El sustantivo creación se repetía mucho en los discos de Marchena, aunque también su ingenio y su agudo sentido del humor hacía que en sus discos aparecieran denominaciones absurdas como Canto mexicano a una Vidalita,
que procede de Argentina, canción del Ecuador a una milonga, también oriunda de Argentina, jaleillos marcheneros o tangos clásicos de los Montes de Toledo a unos tientos. En abril de 1929 toma el relevo de grandes artistas protagonizando la exitosa comedia teatral La Copla Andaluza de Quintero y Guillén en el Teatro Pavón de Madrid. Como en los buenos tiempos de Chacón y Fosforito, los divos y ases del año 1929 dividían a la afición con la copla de telón de fondo. Después de Pero Sanz Centeno y Pero Sanz Angelito, el 10 de abril llegaba la competencia Pero Sanz Niño de Marchena. El 10 de abril de 1934, en el Teatro Rosalía de Castro de La Coruña, ofrece por primera vez un concierto de cante flamenco con Ramón Montoya a la guitarra. Pepe Marchena llevó siempre en su compañía, además de como amigo y hombre de confianza, a un tal Palmita, y en esta entrevista realizada por el periódico La Voz en el año 1935 a Pepe Marchena, le preguntaron que cómo es que no sabiendo leer ni escribir podía aprenderse los papeles a desempeñar, y él contestó que aunque era analfabeto, contaba con una gran memoria, y gracias a Palmita y Antonio Mellizo, que le leían una y mil veces los papeles, conseguía memorizarlo. Este mismo año de 1935, Marchena estrena el sainete Consuelo la Trianera en el madrileño Teatro Cervantes, de nuevo acompañado de Ramón Montoya, Jacinto Almadén y la actriz María Fernanda Gascón. La primera etapa de la vida artística de Pepe Marchena, tan intensa como positiva en cuanto a éxitos, ya significaría por sí sola un hito en el devenir del arte flamenco. Pero su trayectoria posterior fue, si cabe, todavía más elocuentemente triunfal en algunos aspectos, entre ellos su atención, especialmente discográfica, a los estilos básicos. Puede decirse que en 1936, 20 años